Bien, ¿cómo está? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a ver la última parte o la última unidad, bueno, no es unidad, el último capítulo de la unidad número 3. Ok, y después les voy a explicar al final de la clase qué es lo que vamos a hacer para trabajar hasta el día viernes y ustedes vean, lean, estudien, repasen para la clase del día viernes donde vamos a tener un cuestionario. Pues les explico al final de la clase. Entonces empecemos. Va a haber un pequeño, bueno, es un pequeño repaso y profundización de lo que hemos visto un poco hace unas cuantas clases atrás, que es el paradigma de análisis de los sistemas duros, ¿no? Bien, ustedes saben que el paradigma de los sistemas duros tiene como precursor o como padre, yo le llamo padre o precursor de las metodologías, de las corrientes y todo lo demás, a Checkland. Nos dice que los sistemas duros tienen una manifestación concreta de la realidad. Como les había dicho bueno, en la clase pasada, es una abstracción o podemos hacer una abstracción muy parecida a lo que ustedes ya han visto en el primer semestre de universidad en la materia de introducción a la programación. Que lo que hemos visto o que es lo que han estado viendo es el paradigma que ustedes utilizan actualmente para la programación, que es el paradigma orientado a objetos. ¿Qué significa el paradigma orientado a objetos? El precursor, el padre o la base fundamental del paradigma del orientado a objetos es Checkland, ¿no? ¿Por qué? Porque es una abstracción concreta de la realidad. Y ese paradigma es el que ustedes actualmente o siguen trabajando, desarrollando hasta el taller de 335, ¿no? Que es el taller de tercer semestre. ¿Qué nos implica esto? Voy a cambiar la pluma. ¿Qué nos implica esta propuesta de Checkland? Nos dice que es un desarrollo práctico del pensamiento de sistemas, o sea, nuestra área. ¿Mediante qué? Mediante una aplicación, donde este enfoque está en la solución de problemas del mundo real. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié o por qué hago un poco de hincapié a esto? Es que estamos trabajando la abstracción de la vida real o de nuestra realidad, que es prácticamente lo que bueno, lo que van a realizar ustedes durante toda su vida profesional después que se titule. ¿Qué significa? No significa que solamente van a ser programadores. Si bien esta parte se puede abstraer o se puede extrapolar a lo que es la programación orientada a objetos, también sirve para lo que nos dice mediante el enfoque con pensamiento de sistemas. Todo, y se van a dar cuenta cuando ustedes ya sean profesionales y ya vayan avanzando en el transcurso de la carrera, es un modo de vivir y es un modo de pensar. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros nos pasa en nuestra vida real, incluso, bueno, no es real, en nuestra vida cotidiana, ya vamos a tener como un enfoque sistémico, que es el último capítulo que se ve en esta materia. ¿Qué significa? Que podemos abstraer de diferente manera y de diferente concepción a otros profesionales de diferentes áreas. Y eso lo van a poder ver, vivir. ¿Por qué? Porque ya se vuelve un modelo de vida. Eso les digo porque yo trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones móviles, tengo una especialización en lo que es las telecomunicaciones, también lo veo ahí, abstraigo y tengo ventaja bueno, veo que tengo ventaja porque tengo mejor abstracción y comprensión de lo que se quiere hacer en los data centers, en lo que es fibra óptica, en lo que es networking, en lo que es telecomunicaciones con enlaces satelitales y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder ver. Ojo, no solamente significa que quiero hacer hincapié acá, y siempre lo digo, que el ingeniero de sistemas no es que va a ser un programador. Si ustedes piensan y conciben que van a ser programadores, se equivocaron de carrera. Deberían escoger técnico superior en programación y ahí podrían ser programadores. La ingeniería de sistemas es algo más, una conceptualización un poco más de alto nivel. ¿Qué significa? Que pueden ver de más arriba cómo se diseña el software, cómo se desarrolla el software, cómo se implanta el software y cómo se realizan las pruebas. También lo mismo en infraestructura y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es que van a ser ustedes programadores. Pueden ser, no hay problema, pero es una pequeña rama de la ingeniería de sistemas. ¿Qué nos dice? Los sistemas rígidos o duros, bueno, también es un sinónimo,
son típicamente los encontrados en las ciencias físicas y en las cuales se puede aplicar satisfactoriamente técnicas tradicionales del método científico. Ustedes ya han visto las técnicas, bueno, solamente técnicas dentro del método científico. Y saben ustedes también, porque hay una materia específica que han debido cursar y ya la han debido aprobar, que es metodología de la investigación y comunicación, que se la ve en primer semestre, que básicamente ustedes ven la metodología y los métodos que se utilizan dentro de esto. Esto lo van a ver reforzado en ingeniería de software y taller de ingeniería, porque, bueno, tal vez en sistemas de información también, como lo enfocarán, cuando vean metodologías tradicionales, metodologías ágiles, cómo se puede aplicar dentro del ámbito que ustedes van a ir a trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar aplicaciones móviles que aplicaciones web. Son diferentes metodologías que se pueden utilizar y se pueden aplicar. Ok, entonces también no es que las metodologías tradicionales son malas, sino que toda metodología ágil tiene su precursor o su base en una metodología tradicional y depende mucho del contexto para lo cual se va a ir implementando. Pero la base de todo es el método científico. ¿Ok? Entonces ustedes ya tienen que tener una metodología en su cabeza para poder, o sea, metodologías son pasos que ustedes deben seguir juntamente con sus métodos para poder analizar, diseñar y desarrollar algo. Podría ser un concepto que ustedes podrían tener en su cabeza para darse cuenta qué es lo que quieren y qué es lo que van a obtener. Entonces, ¿qué nos dice Checkman? Que los sistemas duros se van a identificar como aquellos que interactúan hombre-máquina. Por eso les digo y estoy haciendo hincapié porque es nuestra área. ¿No es verdad? Si no hubiera usuarios, no sirve de nada nuestro sistema. Si solamente hubiera software, tampoco sirve. Si solamente hubiera usuarios y no software, tampoco sirve. Entonces es una simbiosis, llamémosle así, entre lo que es hombre y máquina. ¿No es verdad? ¿Se imaginan teléfonos móviles sin usuarios? No sirve. Usuarios necesitando teléfonos móviles con diferentes aplicaciones y que no existan estos tampoco sirve. Software para administración de universidades, pero no hay alumnos en la universidad, no sirve. Entonces es una simbiosis de acuerdo al contexto, la necesidad y como dice acá, la parte tecnológica en contraste con la parte social. Hablando en términos contables, bueno, también tengo un poco de experiencia en contabilidad, es la oferta y la demanda. ¿Ok? Si hay mucha oferta, la demanda baja. Y si hay mucha demanda, la oferta sube. Entonces es un equilibrio entre ambos. ¿Ok? Entonces el componente social, que también tiene su componente social porque viene casado a esto, de estos nuestros sistemas duros se consideran como si la actuación o comportamiento de nuestros usuarios, yo le llamo usuarios porque pueden ser individuos o grupo social, solo fuera generador de estadísticas. ¿A qué me refiero con esto o a qué se interpreta lo que propone Checkland? Es que al final de todo es lo que siempre vamos a tener en casi el 100% de nuestros sistemas. ¿Y qué se llama eso? Reportes. Ojo, los reportes no son solamente las interpretaciones que nos muestra en diferentes facetas. Los reportes también pueden ser para el grupo de desarrollo. ¿Qué significa? Que nuestro sistema ha ido evolucionando, ha ido madurando y qué sé yo, tiene 10 módulos. Pero nosotros sacamos una estadística o podemos sacar un reporte del uso de los diferentes módulos de nuestro sistema y nos vamos a dar cuenta que tenemos 8 módulos que se utilizan y 2 que tienen visitas muy pero muy frecuentes, una vez al mes. Entonces hay algo mal. ¿Por qué? Porque primero, se ha hecho el sistema llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? De acuerdo a los requerimientos de ciertos usuarios. Segundo, como se ha hecho de acuerdo a requerimientos de ciertos usuarios o de cierto grupo de usuarios, se supone que nació a raíz de una necesidad o de una falta de algo. Entonces no es lógico que no se esté utilizando. Y hay varios factores para no utilizar. Primero, que no se haya desarrollado como querían los usuarios. O sea, en pocas palabras, no se respetaron la especificación de requerimientos. O se hizo una mala especificación de requerimientos donde no se contrastó la necesidad del usuario con los requerimientos que habíamos sacado. Segundo, puede ser que esas necesidades hayan sido de un grupo de usuarios que
no sabían ni tampoco ni lo que querían. O sea, ese es otro problema con el cual ustedes se van a chocar toda su vida. No saben los usuarios qué es lo que querían. O sea, hay un pequeño problema. Tienen que ustedes también identificar. Y para eso, como les dije en la clase pasada, o hace 2 clases atrás creo, tienen que darse cuenta y tienen que tener formularios de respaldo donde ustedes van a hacer. Para eso hay varias herramientas. Bueno, esas herramientas metodológicas y de acuerdo a los métodos lo van a ver en ingeniería del software, que es la licitación de requerimientos, donde hay documentos de especificación de requerimientos, donde hay requerimientos funcionales, no funcionales, paramétricos, o sea, diferentes tipos de requerimientos que ustedes van a tener, listas de cotejo y todo lo demás, y tienen que estar firmados. Y la otra herramienta que también es muy útil, por ejemplo, yo en lo personal utilizo Figma, que básicamente es una herramienta que a mí me permite hacer interfaces de usuario de acuerdo a la especificación de requerimientos, cosa de que el usuario, si bien no es el sistema en funcionamiento, pero va a ver las interfaces y con eso puede dar la aprobación de un cruce entre requerimientos y lo que va a ser el sistema, ¿no? Entonces hay un pequeño cruce con eso y se puede dar ahí los formularios de aprobación y un montón de situaciones que ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de la carrera para que ustedes puedan llegar a tener un respaldo o una evidencia de que ha sido aprobado por los usuarios y no es un capricho de ustedes. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las características de los sistemas duros? Tenemos que ver sus características. Tiene 3 fases. La primera es la fase 1, donde está el diseño de políticas y preplaneación. Luego está la fase 2, que es la evaluación. Y la fase número 3, que es la acción e implantación. Son las 3 fases genéricas. Digo genéricas porque puede haber cierto tipo de cambios durante el transcurso. Pero si ustedes se fijan, está lo macro. ¿Qué significa que está lo macro? Que está lo que necesitamos para supuestamente empezar de cero hasta su puesta en marcha, que es la implantación, que es sinónimo puesta en marcha. ¿Ok? Bien, veamos la fase número 1. La fase número 1 nos dice que es el diseño de políticas o preplaneación, que es la fase en la cual tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a llegar a un acuerdo de lo que es el problema. Esto es sumamente importante que van a ver incluso con su proyecto de grado al final de la carrera. O sea, tienen que identificar el problema. Aparte de identificar el problema, tienen que saberlo describir. Una vez que han identificado el problema, que han descrito el problema, tienen que analizar ese problema. Para ello hay muchas herramientas. La más utilizada, la más útil y la más común, llamémosle así, es el árbol de problemas. ¿Qué significa? En un árbol de problemas tenemos las causas, bueno, el problema central al medio, abajo las causas y arriba los efectos, donde se atacan las causas para minimizar o eliminar los efectos. Grábense eso en su cabeza, nunca, pero nunca se atacan los efectos, siempre se atacan las causas, ¿ok? Es más, de acuerdo a la metodología que yo utilizo para la elaboración de proyectos, sus perfiles de proyectos de grado y perfiles de proyectos fuera de la universidad, para las licitaciones en las cuales me presento, siempre saco las causas como objetivos. Esa es la metodología que me sirve, me utilizo hace muchos años y me ha traído muchos éxitos. Y es más, a todos mis tutoriados y a mis estudiantes les hago hacer esa metodología y es más fácil atacar eso y nos ayuda a poder extraer nuestros objetivos específicos, ¿ok? Porque es nuestro problema central, por eso es que tenemos que analizar el problema, va a ser nuestro objetivo general, ¿ok? Esa es la metodología que utilizo yo. Luego, diferentes autores de decisiones llegan a una determinación de sus cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es lo que nosotros estamos pensando como problema y básicamente esto puede utilizarse, o la herramienta que ustedes pueden utilizar es la lluvia de ideas, ¿no? Metodológicamente van a agarrar cualquier bibliografía y dice brainstorming. El brainstorming es lluvia de ideas, su traducción, donde va a haber premisas, los supuestos tienen que tratar de eliminar. ¿Por qué? Porque los supuestos tienen que traducirse en premisas y en documentos. ¿Por qué? Porque aquí nada se puede suponer, todo tiene que estar descrito. Por ejemplo, si ustedes agarran el sistema y se les ocurre utilizar, qué sé yo, el color rosado en su aplicación, vámonos a algo trivial.
la interfaz. Pero agarro yo como usuario y digo, ¿por qué has usado rosado? Y el programador o el grupo o la empresa me dirá, porque supusimos que es por la inclusión y esas chácharas que hay ahora. Y yo les digo, no, yo supuse, bueno, por eso es que no debe existir supuestos, y esto es un consejo que les puedo dar, que casi siempre se debe guiar al usuario en dos cosas. Primero, logos institucionales, que es la imagen institucional, y dentro de la imagen institucional están los colores institucionales. Casi el 99.9% de todas las empresas del mundo utilizan sus colores institucionales. Ejemplo, ingresen a la página de American Airlines, todo es plateado, rojo y azul. Ingresen a la página de Heineken, todo es verde. Ingresen a la página de Taqueña, todo es azul. Ingresen a la página de San Simón, todo es azul, blanco y rojo. Bueno, y un tipo de azul, ¿no? Porque todo es en color Pantone. Ingresen a Ende, es todo azul, amarillo y blanco. Ingresen a donde ustedes crean conveniente, que son páginas de instituciones grandes, y ustedes van a, por ejemplo, entran a Harvard, es un guindo un poco bajo, con plomo. Entonces, Univalle se ha copiado de sus colores. Entonces, Univalle tiene sus colores. Entren a la UPAL, entren a la UNICEN, entren a la UPB, por ejemplo. Todos tienen colores institucionales, pero todo eso no ha partido de supuestos. Es más, cuando se trabajan con colores institucionales, tienen que pedir el color Pantone o el color hexadecimal para poder trabajar con ese color. Por eso les digo, no existe supuestos, grábense en su cabeza, tienen que eliminar supuestos. Donde hay sistemas de valor y estilos cognitivos. Los estilos cognitivos es básicamente lo que les acabo de decir, la identificación de la empresa. Colores, logo, tienen una misión, tienen una visión, tienen qué sé yo, lemas que se utilizan, pueden estar en inglés, por ejemplo, las empresas de outsourcing de Bolivia, no solamente de Cochabamba, de Bolivia, entren a sus páginas web y su idioma nativo o el idioma con el cual ha sido desarrollado es el inglés. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del outsourcing. Outsourcing es terciarización de servicios. Entonces nosotros como Bolivia tenemos mano de obra calificada y barata. Es por eso que nos llega el outsourcing, ¿no? No es que somos genios. Podrían hacerlo en otros países, pero son caros. Entonces por eso es que vienen a Bolivia a hacerse ese tipo de outsourcing. Entren a las páginas de cualquier empresa al azar, bueno, un poquito mediana, grande, y se van a dar cuenta que las páginas están en inglés. Entonces tienen un estilo cognitivo, una premisa, su sistema de valores es ese, o sea, hay muchas cosas que tienen, su imagen corporativa es esa, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Luego se llega a un acuerdo sobre los métodos básicos por los cuales se interpretarán las pruebas. ¿Por qué digo o por qué resalto métodos básicos? O sea que el usuario, si estamos hablando con la parte contable, no sabe casi nada de lo que es eh, la parte de aseguramiento de calidad o el SQA o el testing. ¿Qué significa? Que lo único que se le va a decir, a él le interesa, bueno, veamos del lado de usuarios contables, es lo que ingresa y lo que sale. Cómo se hace en medio ya nos explicará, o hay libros contables o hay información que nosotros ya sabemos cómo hacer, un balance de apertura, un balance de cierre, de gestión, planes contables, reportes de libros diarios, de ventas, de cómo, o sea, todo eso hay una metodología que se sigue. Pero ¿qué significa las pruebas? Que tenemos que, lo que les había dicho hace clases pasadas y varias veces, siempre se compara con lo histórico. Si nosotros hacemos un sistema para una empresa que ya está en funcionamiento, nuestro trabajo es desarrollar la aplicación y comparar con lo histórico que tiene esa empresa. Lo segundo, si estamos empezando de cero, tenemos que comparar y hacernos asesorar con alguien. ¿Por qué? Porque si es un sistema contable no necesitamos ser contadores, solo saber la hermenéutica y el trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tener los métodos básicos por los cuales se va a interpretar las pruebas. Luego, las pruebas de estrés, las pruebas de conectividad, de concurrencia, caja negra, caja blanca, todo lo que se vaya a realizar, eso ya es técnicamente área nuestra. ¿Ok? Pero lo básico con ella, con la parte de los usuarios, se tiene que comparar. Por ejemplo, en un CARDEX de un colegio, de una universidad, tenemos que saber cómo es el método con el cual trabajan, cuántos semestres hay, cuántos parciales tienen, cuántos exámenes finales,
recuperatorios, no sé, o sea, tiene que haber algo establecido. Como en San Simón, todo lo que hacemos está establecido en nuestro estatuto orgánico y en las resoluciones, que es la normativa que tenemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se va a modificar. Luego también se tiene que llegar a acuerdos sobre los resultados que vamos a obtener, metas, objetivos que están buscando o esperan los clientes, qué expectativas y los que están planificando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que, ojo, nuestros usuarios tienen que ser desde el eslabón más alto si quieren, hasta el más bajo o viceversa, desde el más bajo hasta el más alto, porque tenemos que saber quiénes van a ser nuestros usuarios. Y cuando estamos hablando de quiénes van a ser nuestros usuarios, estamos hablando de quiénes van a utilizar el sistema. Puede utilizarlo un gerente como también un mensajero. Por eso les digo, no importa si es de arriba o si es de abajo, pero tenemos que saber quiénes van a utilizar y adicionalmente qué es o qué tipo de información van a requerir o van a utilizar cada uno de los usuarios. No significa que no importa que sea el mensajero o el eslabón de más abajo de la compañía, pero también si va a utilizar tenemos que saber qué es lo que va a hacer y acceso a qué debe tener, porque tampoco va a tener el mismo acceso a todo, como el rector. Por ejemplo, el rector tiene casi al 90% de acceso de todo el sistema WebSys. No tiene a la parte, bueno, muy rector que sea, pero no tiene acceso a la parte de trámites, no puede hacer las convalidaciones, casi todos los reportes que tienen una máxima autoridad es de lectura, pero también, si ustedes hilan un poquito más fino, que es lo que se ha hecho con el WebSys, si bien el rector es un cargo temporal y nunca va a dejar de ser docente. Entonces tiene que tener dos roles, como el mío, por ejemplo. Yo soy docente y yo puedo subir notas y todo lo demás en el WebSys. Entonces él tiene un rol y un usuario para ser docente, que no lo va a dejar de ser nunca hasta que se jubile o hasta que se retire. Y el otro del rector, que es temporal. Tiene fecha de inicio, tiene fecha de fin. Entonces esa información se configura al inicio. Esa es la meta y el objetivo. Se tiene que configurar al inicio. Por ejemplo, me estoy inventando. Hoy es, a ver, ¿dónde está mi teléfono? Hoy es 9 de mayo del 2022. Yo voy a ser rector por 4 años, entonces tengo que mi gestión se carga hoy día. Hoy día me posesiona 9 de mayo del 2022 y mis privilegios de WebSys y bueno, no solamente de eso, de todos los sistemas que se vaya a utilizar y yo tenga acceso durante toda mi gestión va a acabarse el 9 de mayo del 2026. Entonces eso se tiene. Esa es la expectativa, la planificación. Pasado eso, yo dejo de ser rector al día siguiente de ese día, del 9 de mayo del 2026, y a partir del 10 vuelvo a ser docente. Bueno, salvo que haya otra elección y si la gano, no sé, ¿no? Entonces, pero ese es el comportamiento normal que hay que siempre tener en cuenta. Luego se inicia la búsqueda y generación de alternativas, como les decía. Una recomendación que les doy, siempre tener un plan A y un plan B mínimamente. Hay muchas personas que quieren tener, conozco varios colegas que tienen 3, 4 opciones, pero me parece ya mucho trabajo. ¿Para qué? Para que el usuario siempre decida casi al azar. ¿No? ¿Por qué? Porque el plan A y el plan B hacen lo mismo, pero diferentes caminos, diferentes formas, diferente interfaz, diferente metodología, pero llegamos a lo mismo. Imagínense un sistema contable que no haga lo mismo, está mal, ¿no? Entonces son lo mismo, pero de diferentes formas. Luego está la fase número 2. En fase 2 está la evaluación. Ojo, la evaluación que consiste en fijar las diferentes alternativas propuestas, nuestro plan A y nuestro plan B. ¿Para qué? ¿O por qué es el motivo? Para determinar el grado en el cual satisfacen las metas y objetivos. Primero satisfacer al usuario. ¿Pero en qué? En metas y objetivos. ¿Dónde se implantaron en nuestra fase anterior? Lo que habíamos hablado en la fase 1. Entonces, ¿qué nos va a incluir esta fase? La identificación de los resultados y consecuencias derivadas de cada alternativa. ¿Qué significa resultados? Que tenemos que llegar a lo mismo. ¿Se imaginan el WebSys que haya dos WebSys y que llegue o la sumatoria de las notas sean diferentes? No, o sea, en realidad el WebSys anteriormente se manejaban en planillas Excel, que básicamente una pequeña partecita de los cardex de estudiantes
se maneja, bueno, no es que se maneje en Excel, tiene la misma forma de manejo que una planilla Excel. O sea, todo lo que ustedes están, sus notas, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, que ya está promediado entre dos. Si es mayor o igual que 51, se olvidan de la materia, pero si es menor, se van al examen final. Si el examen final tiene nota mayor o igual que 51, entonces van a, y aprobaron, o si no, segunda instancia, y la segunda instancia, si el promedio del primer y segundo parcial es menor o igual que 26, no están habilitados. Si es mayor o igual que 26 y menor o igual que o menor que 50, menor o igual que 50, entonces están habilitados. O sea, todo eso se va viendo y trabajando, ¿no? Luego está un acuerdo de los atributos. Los atributos son tipos de unidades que se utilizan para las variables, por ejemplo, las notas. En el WebC, si ustedes se van a fijar, bueno, si ustedes ven un poquito y analizan sus notas, tiene dos características. Primero, que se colocan números enteros. Segundo, que el redondeo es redondeo truncado. ¿Qué característica o qué atributo tiene el redondeo truncado? Que siempre se iguala o se coloca el promedio al decimal superior. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen como nota 50.1 les sale como promedio, automáticamente el WebSys lo sube a 51. ¿Ok? Ese es el redondeo truncado que se utiliza. Pero esos son los atributos. ¿Se imaginan que tendría un redondeo? Uy, se me ha ido de la cabeza. Pero hay ahorita me voy a acordar, es una punta en mi lengua. Un redondeo que se llama, bueno, no se me ha ido el nombre, pero el redondeo es que si ustedes tienen 50 hasta 0,5, se redondea al entero inferior. Y si se tiene mayor a 0,5, 0,51 por ejemplo, o 50.51, ustedes ya se les redondea al entero superior, ¿no? Pero era un poquito más complicado, entonces la universidad apenas pasaron un entero, cualquier decimal se les trunca, bueno, se les dice truncado porque se les sube al inmediato entero superior. Pero esos son atributos y los criterios que se tienen que elegir. Pueden ser al revés, como también les decía. ¿Qué pasaría si en algún momento viene el rector y dice a los administradores del WebSys, a partir del día de hoy, 9 de mayo, la nota de aprobación es 71? Primero que tiene que haber un respaldo, algo escrito, una normativa, todo lo demás. Luego se tiene que ese criterio implementarlo, pues. O sea, me estoy inventando, ¿no? Puede haber un congreso, qué sé yo, y tomar eso. Y luego se tiene que evaluar los resultados y representarán verdaderamente lo que estamos buscando. Metas y objetivos preestablecidos. ¿Qué significa? Si el WebSys no respetaría, no cumpliría el estatuto orgánico, ¿para qué habría sido desarrollado? ¿No es verdad? Entonces, se tiene que ver para, bueno, desarrollar, analizar, implantar para ver qué cosa estamos satisfaciendo y que sea de acuerdo, ojo, todo de acuerdo a una normativa. No puede ser nada agarrado de los cabellos, como le llamo yo, que es a capricho de ciertos usuarios y todo lo demás. Siempre tienen que ustedes tratar de respaldarse con lo que puedan. Correos electrónicos, mensajes, instrucciones por escrito, o sea, todo lo que se tenga que ir haciendo, pero siempre respaldado, ¿no? O sea, eso yo les digo por experiencia. Es bueno que se respalden porque hay responsabilidad en absolutamente todo, ¿no? Bien, entonces también nos dice que una elección de la medición y modelos de decisión, o sea, elección de la medición es que cómo vamos a medir, y bueno, primero decidir qué vamos a medir y luego cómo lo vamos a medir. Luego está el modelo de decisión. Todo esto es parte del know-how, llamémosle así, de la empresa, de la institución o cómo es que se maneja, los cuales se usarán para evaluar y comparar alternativas. O sea, el uso, comparación y decisión de qué es lo que se va a utilizar es parte de la unidad, institución, empresa donde ustedes vayan a hacer. ¿Qué significa? Que nosotros solamente ejecutamos lo que ellos decidan. En pocas palabras, el problema es de ellos, nosotros les ayudamos a analizar, les ayudamos a estudiar, les ayudamos en todo, pero ellos toman la decisión de qué camino van a tomar o qué alternativa es la que ellos ven conveniente trabajar. Luego el acuerdo está en torno al método. Aquí ustedes van a ver las metodologías para ya su desarrollo,
para el cual se hará elección de una alternativa en particular. O sea, se va a tomar una decisión. No quiero la A, quiero la B. Entonces se acata la B. Bueno, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y por último está nuestra fase número 3, donde ya es ¿dónde está? Aquí está, la implantación. ¿De qué? De la acción de la fase durante el cual el diseño ha sido elegido, o sea, lo que hicimos en la fase anterior. Durante la implantación incluye los problemas, hay también inconvenientes. Optimización, por eso bueno, ustedes no son mis alumnos, tal vez más adelante en perfil, la optimización es algo que se persigue, o sea, que se describe dónde está la mejor solución. Por eso coloco mejor entre comillas. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, nosotros siempre proponemos, queremos hacer, queremos desarrollar y estamos buscando la mejor forma de realizar algo. Y eso se llama optimización. Pero no podemos partir de la premisa de que queremos optimizar algo. Por ejemplo, se imaginan que el WebSys, bueno, el WebSys nació con la idea de optimizar los recursos, que las inscripciones sean más rápidas, los recursos humanos se dediquen a hacer otra cosa, se trate de automatizar, tratar de que los estudiantes, porque antes teníamos que madrugar, hacer cola porque solamente se tenía acceso en los laboratorios, ya no se madruga, está desde sus casas, desde cualquier café internet, porque antes funcionaba en intranet. O sea, son varios problemas que se ha ido a tener. Y la mejor solución ha sido abrir los puertos, implementar un poco de seguridad, evitar varias cosas, ¿no? Entonces, pero la idea y la premisa fue optimizar todo eso. ¿Por qué digo la idea? Porque sabemos, bueno, y aquí viene lo que les decía de la naturaleza humana, tiene la idea, la premisa de siempre mejorar lo que se tiene. Nunca en mi vida he visto una persona que trate de hacer algo, o en este caso en nuestra área, tratar de desarrollar algo para empeorarlo. No tendría para empezar sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si el sistema de inscripción no fuera en línea y tardarían 20 días en hacerlo? Con su nuevo sistema tardarían 30 días. No creo que haya una persona con 2 neuronas en su cabeza que apruebe eso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones y cosas es la que ustedes tienen que ir viendo y balanceando. Sabemos que todo se trata de optimizar, pero es una consecuencia. ¿Qué significa una consecuencia? Que la premisa es esa, pero los resultados pueden significar que sean lo contrario. ¿Y dónde se va a ver eso? Cuando se implante nuestro sistema y se vaya comparando. Por ejemplo, a ver, una casa promedio de 2 pisos, de unos 150 metros de construcción, tarda 5 meses en construirse, desde el inicio hasta la entrega. Yo como ingeniero civil desarrollo o arquitecto desarrollo una metodología, una forma de trabajo y otros materiales que planteo yo y busco de que ya no se haga en 5 meses, sino en 3. Pero ¿cómo va a ser revisable o cruzar la información para si evidentemente mi método funciona o tal vez sirve para construir casas en 10 meses, poniendo a prueba y comparando? Eso es la optimización. Entonces pongo a prueba mi propuesta, pongo a prueba lo que yo estoy pensando, lo que estoy implantando y una vez que hago, comparo. Y siempre hay un consejo que me dieron hace mucho tiempo mi tutor de maestría, me dice, cuando se compara papas con papas. ¿Qué significa comparar papas con papas? Que se compara iguales. Y me dio un ejemplo de carros. Si tú comparas un auto, un Ferrari, contra una Peta, un Volkswagen del año 60, no hay pues punto de comparación en una carrera de velocidad. ¿No es verdad? O sea, no se puede comparar. ¿Por qué? Porque primero uno es auto último modelo, el biplaza, tiene un motor de 5.800 de cilindrada, la Petita es del año 60, es viejita, tiene un motor de 1.500 de cilindrada, creo. Segundo, utiliza otro tipo de gasolina. Un Ferrari utiliza una gasolina especial de alto octanaje, la Peta no, o sea, no se puede comparar. Entonces, cuando se habla de optimización, tienen que comparar iguales con iguales. Ok, bueno, eso es la mejor forma para poder encontrar la mejor solución que se está planteando. Luego, su optimización, que explica por qué no puede lograrse la mejor solución, son los caminos que les digo. O sea, y cuando se ponga a prueba. Esto se va a ver ya en cancha.
cuando se implante el sistema, ya hemos pasado por la fase de análisis, evaluación, diseño y el desarrollo, y cuando se implante tenemos que ver si se han mejorado los tiempos de trabajo, los flujos, la información y todo lo demás en relación a lo que se tenía. Ojo, puede ser que la parte automatizada también tenga sus pros y sus contras, pero uno de los pros o algo de las ventajas que puede tener nuestro sistema es también el almacenamiento. ¿Qué significa el almacenamiento? Que esté en un storage, en un disco. Bueno, storage es una implementación de alta disponibilidad de servidores de almacenamiento en todo momento, o sea, una nube privada o pública, no interesa eso. A comparación de los datos en papel. ¿Se imaginan que un archivo de una empresa se queme? Como lo que ha pasado en varias empresas, bueno, mejor no digo cuáles, pero en varias empresas, entonces perdemos todo nuestro respaldo. A diferencia de tenerlo digitalizado y podemos, aunque se quemen nuestros archivos físicos, llamémosle así, tenemos nuestros archivos digitales y digitalizados, ¿no? Entonces también se puede tener un plus extra sobre eso. Siempre tenemos que ver las alternativas de mejorar nuestras soluciones. Luego hablamos de complejidad, este término que ya les he explicado varias veces, que trata con el hecho de que tener solución deben simplificarse a la realidad. O sea, lo mismo que está pasando con la educación virtual. ¿Qué significa simplificarse a la realidad? Que no se debe replicar en digital o en automatizado lo que hacemos nosotros, lo que hacen manualmente. O sea, los procesos, ¿no? O sea, muchas veces todos quieren que se replique la burocracia ya no en físico, sino en digital, sino que se tienen que ver los mejores flujos para poder trabajar. Ok, o sea, por eso dice, ¿dónde está? ¿Está mi curso? Ah, aquí está. Pero para ser real, ¿no? Las soluciones deben ser complejas. ¿Qué es complejo? No es difícil. Complejo es que trabajan varias unidades o especialidades, ramas al mismo tiempo. En pocas palabras, si se tiene, por ejemplo, a ver, su Cardex. Ustedes cuando necesiten sacar su Cardex, tienen que ir a comprar el valorado a la caja universitaria. Una vez que tienen el valorado, tienen que dirigirse a la oficina de Cardex de la facultad y solicitar el Cardex impreso, firmado y todo lo demás, y les entregan, bueno, hay un horario, después se les entrega 24 o 48 horas después. Bueno, ¿cómo podríamos automatizar? No hacer lo mismo pero de manera automática, sino vamos a la caja, compramos el valorado y digitalmente nos pueden entregar qué sé, un recibo, una constancia de que hemos pagado el valorado, pero automáticamente dentro del sistema de la universidad esa solicitud, porque es Cardex y lo necesitamos, supongo que en el instante, porque todo es para lo que necesitamos para un trámite, se vaya automáticamente a la oficina de Cardex y el de Cardex vea en su bandeja de entrada o en su cola que necesita sacar Cardex, o directamente se saca el Cardex automático, se imprime y el encargado, bueno, eso sí se necesita porque todavía no se ha implementado la firma digital, lo firme, lo apruebe, lo valide, qué sé yo, y se les entregue. Puede ser en un instante, ¿no? Hasta que tarden ustedes de comprar su valorado, vayan a la oficina en horario de oficina y se les entrega. O, como yo había propuesto hace mucho tiempo, se les envíe vía correo electrónico a ustedes con la firma digital, por supuesto, y ustedes lo puedan imprimir la cantidad de veces que vean necesario y ese documento sirve para cualquier otro tipo de trámite interno o externo, ¿no? Pero por eso se llama soluciones que deben ser complejas. ¿Por qué complejas? Porque es mejor dar una solución integral a una solución superficial. ¿Ok? También hay conflictos de legitimación y control. Lo que les decía, para mí, todo este problema que existe de falsificación de Cardex, falsificación de títulos de provisión nacional, diplomas académicos, que es el pan de cada día que no me estoy inventando, no estoy calumniando a nadie. Ustedes pueden ver en televisión, una temporada había tanto funcionario público que ha falsificado sus títulos y eso se podría ver la parte legítima y el control entre universidades, entre instituciones públicas. Ya no se necesitaría un memorial desde La Paz, Ministerio de Educación, Universidad, con la firma digital o una apostilla. Con eso se podría verificar
en tiempo real incluso. Si este título se mete el código y ver si el título es falsificado o pertenece a la persona. Imagínense mi código y todo lo demás sea de Perico de los Palotes y no de Américo Fiorilo. Entonces ahí saltaría y se vería que es falsificado. Entonces, para evitar estos conflictos, supongo, bueno, que todos deberían pensar en la implantación de sistemas, pero no exclusivos. ¿Por qué digo no exclusivos? Porque, a ver, yo, eh, Ende, por ejemplo, agarro y contrato 10 personas, pero tengo duda o hay una denuncia, qué sé yo, aunque por duda de los de recursos humanos, quiero ver si la documentación es fidedigna o verificar. Entonces, lo primero que hago, debería haber un sistema, una plataforma, interfaz, supongo que el Ministerio de Educación como cabeza de sector, donde las empresas, ya sean públicas y privadas, puedan introducir los códigos de los diplomas y todo lo demás y puedan verificar si ese profesional evidentemente es titulado de esa universidad o ese título es falsificado. ¿Para qué? Para poder iniciar acción legal, porque es un delito, ¿no? O sea, ya rayaríamos en el delito y para los conflictos que se puedan venir. Se necesitaría, bueno, creo que se necesita algo como eso. Una auditoría o evaluación de los resultados obtenidos siempre es bueno. Como les había explicado hace diapositivas atrás, siempre es bueno hacer eso, porque de los resultados que obtengamos de la implementación del sistema, lo cual significará optimismo o pesimismo. ¿Qué significa optimismo o pesimismo? Que se está mejorando algo, se está trabajando algo o se está empeorando algo. Si bien no queremos eso, pero puede pasar. Pero también puede ser algo pesimista si nos damos cuenta que los usuarios no se están dando cuenta de cómo utilizar. Entonces se necesita más capacitación, más escenarios de prueba para poder cambiar la forma de pensar y la forma de trabajar de esos funcionarios o empleados, ¿no? Como quieran ustedes nombrarlos, para poder trabajar y para que puedan utilizar el sistema en cualquier momento y poder satisfacer lo que ellos están buscando o lo que ellos están pretendiendo para el uso de nuestro sistema y no se quede de lado. ¿Se imagina el WebSys, tanto dinero, tanto recurso humano contratado y todo lo demás que no se utilice? Entonces hay ciertos problemas hasta éticos ahí, ¿no? Bien, el reciclamiento desde el comienzo. Esto es algo que mucha gente me critica. ¿Por qué? Porque la palabra reciclado no es desde un inicio, sino el reciclamiento es desde el final. ¿Pero qué significa reciclamiento desde el comienzo? Es cuando ocurre a pesar de que si los resultados obtienen éxito o fracaso. ¿Qué significa? Tienes que pensar en esto. Muy pocas veces en el fracaso, porque si pensamos que nos va a ir mal, nos va a ir mal en todo. No, y aquí les pongo un ejemplo de cuando yo era estudiante. Cuando yo estudiaba y daba exámenes, hacía todo, yo siempre aplicaba o apuntaba mi nota al 100. ¿Por qué? Porque es como una suerte de puntería. ¿Qué pasa? Si yo apuntaba al 100, podía llegar desde el 51 hasta el 100 como nota. Pero si yo apuntaba al 51, estaba apuntando casi al fracaso. ¿Por qué? Porque mi puntería tal vez no era muy buena, porque trabajaba y tenía otras responsabilidades y todo lo demás, y no llegaba al 51 si no me aplazaba, ¿no? Entonces es algo que se busca el éxito. ¿Cómo se consigue? Bueno, tal vez éxito entre comillas, es tratando de optimizar. Y eso lo van a empezar a ver ustedes cuando hagan el proceso de estimación. ¿Qué es la estimación? Que si ustedes ven, de acuerdo a métricas, se llaman métricas, hay una que es COCOMO 1, COCOMO 2 y hay varias otras métricas más que les van a ayudar a ustedes primero a calcular líneas de código, tiempos, planificación, cálculo de grupos de trabajos. Hay un montón de métricas que van a aprender en ingeniería de software. Y ese es el consejo que les doy. Si sale 5 meses el trabajo, no se confíen en esas métricas. ¿Por qué? Porque tienen más o menos porcentajes de error. ¿Qué significa más o menos porcentajes de error? Que por lo general son de 10 a 15% ese porcentaje de error. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa? Que si es 5 meses y si fuera el 10%, estamos hablando de 5 meses más. 5 meses, 5 por 3, 15 son 150 días, más el 10% son 15 días más. Entonces estamos hablando de 165 días hacia arriba o también menos, ¿no? 135 días.
Entonces ese porcentaje yo siempre les digo a mis tesistas, a mis dependientes que lo tienen que redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque es mejor que nos sobre tiempo, que podemos hacer mejores detalles y todo lo demás, a que nos falte, ¿no? Entonces esa es un poquito la premisa que se puede tener al momento de iniciar. Por eso le llamamos reciclamiento desde el comienzo. ¿Okay? Luego tenemos otra característica que se ha encontrado en el tratamiento de los sistemas duros, ya de acuerdo a lo que se está trabajando y lo que propone Checkland, es que la relativa sencillez con que sus operaciones, características, relaciones y objetivos se pueden expresar en términos matemáticos. Esto es algo que muchos de mis tesistas no me creen. Todo es matemáticas. Todo, absolutamente todo en la vida es matemáticas. El teléfono móvil que están utilizando, los diseños, las telecomunicaciones que se utilizan, las telecomunicaciones que ustedes trabajan, viven, ven y todo lo demás es matemática. Entonces todo se puede calcular. Y ahí se van a dar cuenta ustedes en las métricas. ¿Qué significa? Las métricas van a ser, bueno, una parte son fórmulas de lo que ustedes van a ir viendo trabajando y se va calculando. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir viendo y calculando. Los sistemas permiten procesos de razonamiento formal. Es más, todo en nuestra vida de nosotros, digo de nosotros porque estamos dentro del área de ciencias de la computación, es razonamiento, en los cuales hay las derivaciones lógicas matemáticas. En realidad nuestro pensamiento de nosotros, de los ingenieros de sistemas o profesionales de ciencias de la computación, es el pensamiento lógico matemático. ¿Ok? Y representan un papel importante porque es nuestro cotidiano vivir. Finalmente, y debido a este tipo de relaciones, y lo que les decía, causa-efecto, porque todo lo que hacemos tenemos que ver a causa de qué está hecho y cuál es el efecto que vamos a tener o el efecto que vamos a causar. Todo es eso. Supuestamente todos pensamos que desde que abrimos nuestros ojos, qué es lo que vamos a hacer, y también tenemos que pensar qué es lo que va a ir bien o mal. Si hacemos a toda acción hay una reacción, es un principio de física también, ¿no? O sea que tenemos que ir viendo dentro de lo que vamos a hacer. Por eso es que el análisis es causa-efecto, y eso es lo que ustedes van a ver y analizar en todo proyecto. Y es de donde sale lo que les había dicho, ¿no? El análisis de un problema. Los pronósticos, predicciones del futuro esperado, siempre bajo ciertas condiciones específicas, son bastante exactos y o seguros. Y hay para esto del que son bastante exactos y seguros. El mejor ejemplo que puedo dar son los sistemas de apuestas, los sistemas meteorológicos como AccuWeather. Por ejemplo, si ustedes se descargan la aplicación AccuWeather, que es del clima, bueno, digo la de AccuWeather porque lo lo que tenemos nosotros de nuestros pronosticadores de Asana no es, creo que a la vista o al ojo de buen cubero. Digo AccuWeather porque AccuWeather agarra, ustedes se agarran, bajan la aplicación y dice, ok, hoy día, lunes 9 de mayo, son las 19:42, la probabilidad de lluvia, bueno, estoy inventando, es del 89%, ¿no? Entonces, ¿pero de dónde sale eso? O la probabilidad de lluvia que a las 20 horas va a llover, con un 100% de probabilidad. Y ustedes se preguntan, ¿cómo saben de Bolivia o Cochabamba esta empresa? Sencillo, se llama Big Data y tiene la información meteorológica de hace 40 años atrás. Bueno, estoy inventando, ¿no? AccuWeather creo que tiene 20 y tantos años de bagaje histórico. Y lo único que hace son promedios. ¿Qué significa? Sacar los promedios de 20 años hacia atrás, del lunes a las 20:00, ver si va a llover o no. Lo mismo son las apuestas. ¿Qué significa las apuestas? Por eso es que hay sistemas de apuestas, ¿no? Bet365, hay un montón de apuestas que te dicen la probabilidad de que gane, a ver, me invento un partido de fútbol. El Manchester United contra Bill Sherman. Nunca han jugado y todo lo demás, pero la probabilidad es de 50-1 de que gane Manchester United a Bill Sherman. ¿De dónde sale eso?
de las características, de la preparación, de los puntajes, del nivel de la liga de donde juega Bilzerman, del nivel de la liga donde juega Manchester United y todo lo demás. Entonces, esa es la probabilidad. Se dan cuenta, no es que son genios, sino que agarran y eso es matemáticas. Y eso, ¿cómo lo hacen? Con pronóstico. Y algo de eso tenemos que ver nosotros, ¿no? Pero bueno, conclusión. Son pasos a seguir que tenemos que ver nosotros y son como un método, pasitos a seguir, para así solucionar y mejorar un problema que hayamos analizado, visto, descrito, ya sea en una empresa, escuela, trabajo y hasta en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué pongo hasta en la vida? Porque eso es lo que van a ver ustedes en su proyecto de grado. Entonces, los sistemas duros son los que se basan en la realidad, que les había dicho, y tienen causa y efecto. Por ejemplo, yo tengo que ir a la escuela, a la universidad, al colegio, para que me vaya mejor o tenga un mejor futuro. Pero si abandono la escuela, trabajaré en un puesto bajo, ya que, bueno, esto es una premisa. ¿Dónde está? Desde acá. Esta es una premisa que les pongo como para algunos es un buen ejemplo y para otros un mal ejemplo. ¿Por qué digo bueno o mal ejemplo? Porque si le preguntamos a Bill Gates, nunca ha terminado la universidad. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Mark Zuckerberg tampoco terminó, recientemente acabó en Harvard. Entonces, bueno, digo bueno o mal ejemplo porque básicamente hay que ver, pero bueno, no es que nosotros tampoco dejemos Harvard, ¿no? O sea, no, San Simón no es Harvard, entonces tampoco hay punto de comparación. Pero bueno, es una premisa, por eso digo premisa. No es una realidad o una evidencia, premisa. Y también realmente los sistemas duros no tratan de otra cosa que no sean de lo que nosotros tenemos que tener en abundancia, creatividad e innovación, ¿no? Que es la forma que las aplicaciones móviles son las que mejor ejemplo que puedo traer a colación de creatividad e innovación. Bien, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Antes de pasar a lo segundo, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? Bien, no hay. Entonces, lo segundo, terminando la clase, se sube el video. Yo tengo en un momento más otra clase con otros compañeros. Voy a subir un cuestionario para que ustedes lo resuelvan y lo entreguen el día viernes. Y el día viernes vamos a desarrollar la clase conjuntamente ustedes y yo. Son 10 o 12 preguntitas, creo, de un cuestionario que me va a servir para que ustedes investiguen un poquito sobre el contenido que vamos a ver en la unidad número 4. ¿Ok? Weimar, creo que no estaba en la anterior clase. Las notas ya están listas y lo único malo es que el WebSys está cerrado y va a estar cerrado. Vamos a mandar el correo los del CPD. Entonces, cuando esté el CPD habilitando el WebSys para la publicación, va a estar publicado en el WebSys. ¿Ok? Todavía no está publicado. Cuando se publique las notas, bueno, les voy a colocar un comunicado en la plataforma para que se publiquen las notas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? No hay. Ok, chicos, entonces espérenme un momento más, ya va a estar el cuestionario en la plataforma, el video y las diapositivas también. Cuando esté renderizado el video me va a avisar mi Drive y les voy a publicar. Ok, hasta el día viernes entonces. Hasta luego.